Hola, buenos días. Nos encontramos nuevamente en otro ciclo de charlas, cursos y capacitaciones brindados por la Cámara de Empresarios de la Agencia de Remisa Argentina, SEARA. Cursos que van dirigidos a todos los beneficiarios de la obra social OSEARA, también a profesionales, trabajadores de la salud y toda la población en general. Mi nombre es Victoria García de Pietro y en esta oportunidad nos visita la licenciada en Recursos Humanos, María Florencia Trujillo, quien es egresada de la Universidad en el año 2015, diplomada en consultoría organizacional en el año 2021 en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, UBA. Desde ya le agradecemos a todos su participación, también a la licenciada por haber participado y brindar esta charla en el día de hoy. El video después va a ser subido a la web de SEARA, que es searaweb.org.ar, y al final pueden comentar o hacer preguntas en el chat, o bien en el caso de que quieran hablar, se habilitará el micrófono, una vez concluida la charla. Muchas gracias. Hola, buen día, ¿cómo están? Gracias, Victoria, por la presentación y gracias a todas las personas que están del otro lado. Como bien decía Victoria, si durante la charla les surge alguna duda o alguna consulta, la pueden ir anotando y al finalizar la charla las podemos ver. El día de hoy vamos a conversar sobre armado de currículum vitae y entrevista laboral. Inicialmente, cuando vamos a hablar del proceso de búsqueda laboral, desde que surge la necesidad de cambiar o buscar, ya sea que estamos trabajando y queremos buscar otro trabajo, o queremos buscar nuestra primera experiencia laboral, o estamos en un proceso de búsqueda activa. En el momento, bueno, que nos surge la necesidad, vamos a definir nuestro perfil laboral. Y el perfil laboral vamos a recolectar toda la información que nosotros tenemos de nuestras aspiraciones, habilidades, cualidades, nuestros antecedentes formativos, antecedentes laborales. O sea, el objetivo del perfil laboral, o perfil también conocido como perfil profesional, vamos a recopilar toda la información. Y algunas de las preguntas útiles que nos podemos hacer para que nos den más claridad puede ser, por ejemplo, cuál es mi experiencia laboral, qué conocimientos y habilidades tengo, dónde aprendí esos conocimientos, qué estoy estudiando, qué trabajo quiero conseguir, en qué rubro o actividad me gustaría trabajar. Esta última pregunta lo que me va a permitir es focalizar sobre a dónde me gustaría apuntar la búsqueda. Con respecto a las habilidades, cuando hablamos de habilidades, las habilidades es la capacidad que nosotros tenemos de realizar una tarea y de hacerla de forma efectiva. Entonces, en el mundo laboral se conocen dos tipos de habilidades, las habilidades blandas y las habilidades duras. Las habilidades duras son todos aquellos saberes que nosotros necesitamos para poder hacerlas. Son los saberes que se aprenden en el secundario, en un estudio universitario, o en un curso, como puede ser, no sé, un dominio de idioma o el manejo de herramientas digitales. Entonces, esos saberes me van a permitir hacer efectivamente la tarea. Pero también tenemos otras habilidades, como son las habilidades blandas, que son aquellas habilidades emocionales y sociales que a mí me van a permitir relacionarme en grupo, comunicarme con otras personas, hasta incluso la forma en que realizo la tarea, como en este caso trabajo en equipo, comunicación, liderazgo, adaptabilidad, gestión del tiempo, empatía, creatividad, pensamiento crítico. Hay un montón de habilidades blandas, pero bueno, estas son quizás algunas de las más comunes. Entonces, una vez que yo, digamos, determino mi perfil laboral, ¿sí? En base a lo que le comentaba antes, lo que tengo que buscar es en el mercado laboral qué es lo que se está, digamos, qué es lo que las empresas, en base al puesto que voy a buscar, están solicitando. Entonces, por ejemplo, le voy a ejemplificar para que quizás lo puedan visualizar mejor, pero, por ejemplo, en mi perfil laboral yo tengo un conocimiento de Excel básico. Sí, sé sumar, sé ponerle los cuadraditos y demás, pero yo veo que en el mercado, ¿sí? Para el puesto que quiero aplicar, el conocimiento de Excel es Excel avanzado.
no sé, manejo de tablas dinámicas, de datos, de gráficos. Entonces yo ahí detecto un área de mejora. Y entonces, si yo me puedo formar, buscar cursos y demás que me permitan tener un currículum más desafiante para esa búsqueda. Entonces, este circulito que yo les dejo es como, bueno, el perfil laboral, qué es lo que busca el mercado y cuáles son mis áreas de mejora. Y es un círculo porque el mercado laboral está en constante cambio, entonces, constantemente, digamos, esto surgió y quizás mañana son otras habilidades las que necesito, entonces está bueno estar siempre actualizado con respecto al mercado. Entonces, una vez que definí mi perfil laboral, vamos a pasar a, bueno, armar el currículum vitae. Toda la información que yo definí en el perfil la vamos a bajar al currículum. Les voy a dejar dos herramientas para crear el currículum, que puede ser Canva y Microsoft Word. En este caso, en el caso de Canva, es una herramienta en línea que tienen varias plantillas, las cuales puedo ir modificando y actualizando la información en base a, y puedo elegir el diseño que a mí más me guste y además que más se adapte a mi información. Tanto Canva como Word tienen modelos también de cartas de presentación, así que está bueno que las tengan también como modelos. Y lo mismo Word, en el buscador pueden buscar currículum y ahí les va a tirar un montón de opciones que es lo mismo, pueden ir ingresando a la plantilla e ir modificando la información. Entonces, toda la información que yo recolecté en el perfil, elijo la plantilla que quiero usar y voy a pasar a, bueno, a ver qué información voy a poner dentro de la plantilla. Y eso es lo que vamos a profundizar ahora. Lo primero va a pasar la información personal, ¿sí? En la información personal voy a tener nombre y apellido, correo electrónico, siempre un correo electrónico que sea formal, evitando sobrenombres, cuadros de fútbol y demás, que eso suele ocurrir. Lo ideal sería nombre y apellido y arroba, bueno, y el servidor que elijan. Después teléfono de contacto, barrio de residencia, se suele utilizar en los currículums la dirección exacta. La realidad es que no es necesaria la dirección, solo con que sea el barrio y la localidad ya es suficiente. Si en alguna de las plataformas de búsqueda les dice que sí o sí completen una calle, se puede poner la calle, por ejemplo, al 1000 o al 2000 o a la generalidad, digamos, que sea de la dirección. Y el link de LinkedIn para poder ingresar y los puedan contactar también por esa red. Después hay otro tipo de información personal que también se suele agregar, que eso dependiendo del puesto, como puede ser si tienen licencia de conducir, vigente, si tienen movilidad, si tienen disponibilidad para viajar, qué disponibilidad tienen, si full time o part time. Esa información va a depender, eso se puede agregar también en información personal, pero va a depender de cada puesto. Y también tenemos la foto. La foto es opcional, pero bueno, en el caso de que decidan ponerla, los tips que les voy a dejar para tener en cuenta para la foto es fondo liso y colores claros, buena iluminación, plano medio, ¿sí? Vestimenta adecuada al puesto que quiero aplicar, tamaño adecuado, que no quede ni muy grande ni muy chica en las plantillas que les mostraba anteriormente. Sí pueden ver que las fotos están en un tamaño acorde, digamos, y eso también las plantillas están buenas porque ahí les van a marcar, digamos, el lugar para la foto. Y naturalidad. Hoy tenemos un montón de filtros que pueden distorsionar nuestras facciones, así que cuanto más natural y más actual, la foto mejor. Evitar fotos en lo posible que de vacaciones, selfies, fotos, no sé, con otras personas, o donde vos cortás y se ve el brazo, o la otra persona al costado, evitar en lo posible ese tipo de fotos. Con respecto a la experiencia laboral que vamos a determinar en nuestro CV, los datos que vamos a tener en cuenta va a ser el puesto en el que estuve, o en el que estoy actualmente, nombre de la empresa,
fecha de inicio y de fin y las principales tareas, ¿sí? Ahí en el costado pueden ver, digamos, cómo quedarían varias experiencias de acuerdo a la antigüedad. La experiencia se va a organizar de forma cronológica desde la más actual hacia abajo, la más antigua. Yo cuando leo experiencia laboral, la primera tiene que ser la actual o la última que tuve. Y bueno, y en la descripción de tareas, si es una persona que tiene mucha experiencia laboral, lo ideal es que la descripción de las tareas sea concreta y específica, ¿sí? En el caso de que una persona no cuente con experiencia o tenga poca experiencia laboral, en ese caso vamos a considerar actividades informales o colaboraciones más allá de no haber percibido una remuneración o actividades extracurriculares también. También en el currículum agregar un apartado con un objetivo laboral, ¿sí? Donde contemos que estamos buscando nuestra primera experiencia. Crear una carta de presentación cuando enviamos nuestro CV y ahí también poder quizás contar un poquito más sobre nuestra motivación para trabajar y dónde nos gustaría trabajar, y buscar también diseños que estén distribuidos de forma que la información que nosotros tenemos quede bien organizada, que quizás si no tenemos tanta experiencia, que no queden baches, sino que quede organizada de la mejor manera. Con respecto a la educación o la formación, la vamos a organizar de manera cronológica, igual que la experiencia laboral, de la más actual a la más antigua, y vamos a utilizar el nombre del título obtenido, el nombre de la institución y años de estudio. Hay quienes también eligen poner el promedio. En el caso de que una persona haya finalizado universitario, se va a tener en cuenta, no se va a tener en cuenta la formación secundaria, sí, porque ya se da por entendido de que esa persona ya lo finalizó, pero si está en curso un terciario o un curso o la formación universitaria, sí está bueno dejar el título. Lo mismo que puede ocurrir que la persona tenga ya un título universitario y se esté formando en una maestría, en algún doctorado y demás, hay siempre dejarlo porque por lo general tiene como conexión, digamos, entre las dos formaciones. Con respecto a las habilidades, estas habilidades lo que vamos a hacer, las vamos a organizar en base a la definición del perfil. Cuando definimos el perfil, que establecimos cuáles eran nuestras habilidades, bueno, lo que voy a hacer en el currículum va a ser escribirlas, ¿sí? Las puedo ordenar, por ejemplo, de habilidades duras y habilidades blandas, o ponerlas todas juntas. Y también otra información que puede ser relevante, que también va a depender del tipo de currículum que estemos armando, es el objetivo laboral, el idioma, logros y referencias. Con respecto a las referencias, en el caso de que decidan ponerlas, se coloca la empresa, el nombre de la persona, el número de contacto. La realidad es que hoy en día es muy importante tener referencias y cada vez que nos vamos de un trabajo o nos desvinculamos, es importante quedarnos con referencias de ese lugar, pero no hace falta que estén determinadas y detalladas en el CV. Porque en el caso de tener una entrevista laboral, a mí las referencias me las van a pedir y a ellos las voy a pasar. Pero lo importante es que en el currículum pudiéramos los datos, tanto nuestros como los datos de las personas que nos dan las referencias, ¿sí? Cuando subimos un currículum a una plataforma o cuando lo empezamos a compartir, es como que perdemos quizás a dónde va ese CV. Entonces es importante cuidar esa información. Lo mismo que en los datos personales, hay muchas personas que ponen su número de CUIL o de DNI, ese dato tampoco es importante, lo mismo que les mencionaba hoy con respecto al domicilio. Entonces, bueno, acá en el ejemplo del CV que armamos, como les estuve mostrando cada parte, tenemos la foto de la persona, el nombre y apellido abajo, se puede colocar abajo del nombre el puesto en el que estoy trabajando, la formación,
Le pusimos un breve objetivo, las habilidades, en las habilidades determinamos 2 habilidades blandas y 2 habilidades duras. Buena comunicación y resolución de problemas y sistema de gestión documental y dominio de paquete Office, que esas últimas 2 serían las habilidades duras. El contacto, ¿sí? Con la información del contacto, la experiencia laboral, la educación, idiomas y las referencias. Si no deciden poner las referencias, se puede poner, por ejemplo, referencias a disposición como figura en este CV. Una vez que tengo mi CV, vamos ahora para dar una conclusión con respecto a lo que es el armado del CV, lo que tenemos que tener en cuenta y que evitar es, primero, que sea breve, tener en cuenta que sea breve, 1 o 2 hojas, que sea fácil de leer, que sea un fondo claro y con buen contraste, buscar las áreas y roles de interés, ¿sí? Contar con información actual y siempre que se envía o que se adjunta, adjuntarse en formato PDF. Y bueno, ¿qué evitar? Evitar la abundancia de datos secundarios, evitar errores de ortografía. En este punto siempre es importante que lo revise otra persona, porque quizás nosotros de tanto leerlo, como que quizás hay errores de tipeo y demás que nos pueden quedar, que si quizás lo ve otra persona, los puede identificar de forma más sencilla. Evitar colocar el DNI o el CUIL, evitar la dirección exacta, evitar utilizar un correo informal, no respetar la cronología tanto de las experiencias como de los estudios. Y bueno, en el caso de que me pidan que envíe mi currículum por mail, por ejemplo, siempre tener en cuenta en el asunto colocar el nombre del nombre de la referencia de la búsqueda más nuestro nombre y apellido, y en el cuerpo del mensaje poner un saludo inicial, si conozco a la persona a quien se lo estoy enviando, su nombre, y si no, un saludo neutral. En el cuerpo vamos a poner la presentación, contar brevemente sobre vos, exponer tus intereses para el puesto, y después una llamada a la acción, ¿sí? Que es importante tener en cuenta, porque es importante tener en cuenta tu perfil o mostrar interés para coordinar una entrevista, ¿sí? Agradecer y concluir con nombre y datos de contacto. En el caso de que también me soliciten, tengo que colocar la remuneración pretendida, y siempre, antes de enviar, chequear de que está adjunto el currículum. Inteligencia artificial en los CVs. Los sistemas de gestión permiten, digamos, automatizar el proceso de reclutamiento. La inteligencia artificial ha llegado al proceso de selección, y lo que permiten es las empresas filtrar la cantidad de CVs que llegan de acuerdo a determinados filtros. Estos filtros son conocidos como los filtros ATS, que es un sistema que lo que hace es un primer filtro. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que tener en cuenta nosotros para que nuestro CV pase esos filtros? Primero, utilizar palabras claves, que la redacción sea concisa y clara, incluir el URL de LinkedIn, que es el link, que también lo pusimos en la información personal, respetar la cronología y destacar los logros y las habilidades. Con esto de quizás no poner en un párrafo qué habilidad tengo, sino poner la palabra, o sea, la habilidad que tengo, ¿sí? Las empresas hoy lo que utilizan en estos procesos es un primer filtro, ¿sí? Y no siempre que no nos tienen en cuenta para algún trabajo es que no es que nuestro CV no pasa, sino que son quizás se le ponen a estos filtros determinando la búsqueda que quiero. Entonces, quizás no es que mi CV no está a prueba, sino que quizás no estoy como en los filtros que pusieron en ese momento para el momento de la selección. Bueno, una vez que ya tengo mi currículum a prueba de filtros ATS, todo con todas sus partes completas y demás, vamos a pasar a los portales de búsqueda laboral.
Estos que pueden ver acá son los portales más utilizados habitualmente, pero también no tenemos que descartar otros tipos de portales como pueden ser grupos de las facultades o de las universidades de búsqueda de empleo. Hay un montón de grupos de WhatsApp, de agrupaciones que también publican estas búsquedas. Son más informales, pero también son importantes. En cualquiera de los casos, siempre que me voy a postular una búsqueda, chequear de qué correo me están escribiendo, qué empresa es la que está publicando la búsqueda, buscar por otros canales también, a ver si también esa empresa lo publicó por otros medios. Tanto Boomerang, ZonaJob como Indeed son específicamente para portales de búsqueda laboral. Y además LinkedIn, ¿no? Pero bueno, ellos, los primeros tres son específicamente para portales de búsqueda. Yo ingreso, veo la publicación, me postulo y fin. En el caso de LinkedIn, que ahora vamos a profundizar con respecto a esta red, me permite generar una red de contactos, por eso que es más integral su funcionamiento. Con respecto a los portales de búsqueda de empleo, ¿qué es lo que voy a tener en cuenta al momento de, bueno, empiezo a abrir los portales si es que nunca inicié una búsqueda de trabajo? Bueno, tengo que actualizar en cada uno de ellos mi perfil, ¿sí? Además del CV que se pueda adjuntar, ¿sí? Tengo que actualizar todo lo mismo que puse en el CV, ponerlo en los perfiles. Eso lleva un tiempo, pero una vez que ya está actualizado, eso ya después funciona mucho más ágilmente. Quizás al principio es un poco más engorroso tener que actualizar todos los portales y demás, pero la realidad es que una vez que ya está, es entrar, ver qué publicación hay y poder postularme. Entonces, lo que voy a hacer va a ser actualizar mi perfil, y una vez que tengo actualizado mi perfil, voy a buscar, en el buscador, voy a colocar las palabras claves de mi búsqueda. Por ejemplo, asistente o técnico o la palabra clave que identifique al puesto que estoy buscando. También puedo filtrar por zona, puedo filtrar por antigüedad de la publicación. Si es una primera vez que estoy entrando al portal, está bueno revisar varias semanas antes, pero eso después, si diariamente hago una pasada por cada una de ellas, ya voy a estar como, no me va a llevar tampoco tanto tiempo, y voy a ir viendo qué es lo que se publicó durante el día. Pero en una primera instancia sí está bueno ver para atrás, digamos, qué avisos de semanas anteriores hay. Y filtrar. Cuando filtro de acuerdo a la búsqueda, puedo crear alertas de búsqueda. Entonces, si creo una alerta de búsqueda, cada vez que el portal detecte que una empresa subió un aviso que se adapta a nuestro perfil, me va a llegar un mail que diga, hay búsquedas acordes a tu perfil, y vos puedes ingresar y revisarlas. Eso también está bueno para tenerlo en cuenta. Estas 4 ofrecen esa misma funcionalidad. A diferencia de LinkedIn, que es una red social que me permite conectar con otros profesionales, que me permite conocer empresas, compartir conocimiento, promocionar productos y servicios, crear comunidad, crear grupos de intereses común. Entonces, LinkedIn lo que ofrece es, además de la posibilidad de buscar, ¿sí? O de postularme a un aviso de una búsqueda, también puedo seguir a las empresas, conocer qué es lo que publican. Se publican un montón de información con respecto a el mundo laboral, que está bueno que estemos en esta comunidad. Las recomendaciones para potenciar, digamos, tu LinkedIn: crear la red de contactos, ¿sí? Seguir a personas que trabajen de lo mismo que trabajo yo, seguir empresas a donde me gustaría trabajar, participar de discusiones y compartir contenido. Hay un montón de grupos que pueden ser de tu interés y pueden ir como brindándote información actualizada de qué es lo que se está, cuáles son los contenidos como actuales, de acuerdo al puesto o de acuerdo al mundo laboral incluso.
solicitar recomendaciones y respaldar a otros, también pueden tus compañeros o tus jefes o jefas dejar una reseña de cómo fue quizás trabajar con vos, utilizar la búsqueda avanzada, que esto es lo mismo que les comenté antes en los portales, y mantener presencia activa, ¿sí? Compartir contenido. Con respecto a el networking y redes de contacto, ¿sí? LinkedIn es como la plataforma que más sencilla para lograr esta red de contactos. Entonces, además de LinkedIn, podemos participar en cursos, charlas, conferencias, congresos, como para no solamente en el momento de buscar trabajo, sino entrar al portal, postularme y nada más, sino como empezar como a moverme y buscar otro tipo de conexiones. Acá tenemos en el costadito una publicación, por ejemplo, de Oceara, de una búsqueda laboral, ¿sí? Se suelen compartir, se pueden recomendar, se pueden compartir a otras personas que vos consideres que les puede interesar también. Y con respecto a la entrevista laboral, hasta ahora, de lo que estuvimos viendo del proceso, vamos a hacer como un repaso. Nos surgió la necesidad de buscar un trabajo nuevo o de buscar por primera vez nuestra experiencia laboral. Definimos nuestro perfil, armamos el CV con toda la información, abrimos los portales de búsqueda, nos postulamos y llegó el momento de que nos llaman para una entrevista laboral. Nos llaman o nos contactan por algún medio de comunicación. Entonces, ¿qué tipo de entrevistas puedo llegar a tener? Pueden ser individuales, pueden ser grupales, pueden ser presencial o virtual. Cualquiera de esta combinación dentro de un proceso de selección se pueden dar. Por ejemplo, inicialmente puedo tener una entrevista grupal, presencial, puedo pasar a tener una entrevista individual, o sea, la segunda entrevista puede ser individual, virtual, se puede dar como una combinación de ellas. Por ejemplo, si tenemos una entrevista individual, lo que tenemos que saber es que vamos a estar cara a cara con la persona que nos va a entrevistar, o sea, es cara a cara entre entrevistador y persona entrevistada. ¿Cuál es el objetivo de esta entrevista? Conocernos a nosotros. Entonces, las preguntas frecuentes que podemos tener en una entrevista individual es, contame un poco de vos, cuáles son tus objetivos, cuáles son tus estudios, por qué elegiste esos estudios, qué es lo que más te gusta, qué es lo que más y lo que menos te gustó de tu última experiencia laboral, por qué querés cambiar de trabajo, qué sabes de la empresa, qué podrías aportar a la empresa, ¿estuviste alguna vez en desacuerdo con tu jefe o jefa? ¿Cómo lo resolviste? ¿Qué actividades realizas además de trabajar? ¿Cuáles son tus expectativas? ¿Cuál es tu remuneración pretendida? En este caso, digamos, no van a ser exactamente estas preguntas las que quizás les hagan, pero sí sepan que les van a preguntar sobre ustedes, sobre sus objetivos, sobre los estudios, sobre la experiencia, por qué están en un proceso de búsqueda, qué les motiva a cambiar de trabajo, qué le podrían aportar a la empresa. En este punto es muy importante tener en cuenta las habilidades que tengo, sobre todo las blandas, qué valor le podés agregar al puesto al que querés aplicar. Si pasaste por alguna situación en la cual tuviste algún desacuerdo o tuviste alguna situación de bajo presión, por ejemplo, cómo lo resolviste. También preguntas que pueden tener que ver con qué haces en tu tiempo libre, ¿sí? Y con respecto a la remuneración pretendida, esta pregunta es importantísima y acá quiero profundizar. Suele pasar que tanto cuando enviamos nuestro CV por ejemplo, por mail, o nos postulamos en una búsqueda, siempre nos piden la remuneración pretendida. Eso lo tenemos que determinar siempre. Es muy posible que si no lo ponemos, nos desestimen, ¿sí? Porque es un requisito que es importante para la empresa conocer cuál es tu remuneración. Si estoy en un proceso de búsqueda y no tengo quizás idea de cuánto se paga por un determinado puesto, puedo investigar. ¿Cómo? Voy a ir, por ejemplo, si conozco, por ejemplo, comercio, ¿no? Si yo estoy en el rubro de comercio y quiero saber cuánto se paga por un puesto similar, puedo acceder al convenio colectivo, toda esta información está pública, y puedo saber cuánto se paga, por ejemplo, por un sueldo similar.
voy a evaluar cuánto se paga, voy a evaluar de acuerdo a mis conocimientos y a mi experiencia, cuánto valoro yo que quiero, digamos, ganar, y establecer entre esos dos un valor. Lo ideal es un rango, ¿sí? Pero en el caso de que no me permita poner un rango, voy a determinar una remuneración. En el proceso de selección, la remuneración puede ir cambiando, puede ir variando, porque se entra como en una negociación. Por ejemplo, hay empresas que no tienen, que tienen una remuneración más baja a la que yo pretendo, pero tienen un montón de beneficios que a mí me interesan. Entonces ahí quizás lo tengo en cuenta. O también que quizás me ofrecen una remuneración más alta, pero hay un montón de beneficios que yo tengo donde estoy trabajando actualmente, por ejemplo, que no los tengo. Entonces ahí tengo que evaluar si ese salto de sueldo a mí me es realmente un beneficio, ¿sí? Entonces el tema de la remuneración, nunca dejarlo en blanco, siempre completarlo y tener una idea. Y además tener un justificativo de por qué esa es tu remuneración. Con respecto a las entrevistas grupales, el objetivo de estas entrevistas es conocer cómo se desenvuelven las personas en grupo, digamos, con otros compañeros, y qué actitud toman a la hora de trabajar, ¿sí? En este tipo de entrevistas se suelen hacer actividades en las cuales, por ejemplo, puede haber simulaciones o puede haber temas de debate donde se debate sobre un tema y no todas las personas comparten las mismas ideas. El entrevistador presenta un tema y los candidatos deben ir exponiendo su opinión, o también se simula una situación, que puede ser una situación, por ejemplo, de crisis que puede ocurrir en la misma empresa, o quizás una situación hipotética, y cada participante va a tomar un rol asignado y va a tener que defender ese rol. ¿Hay una fórmula exitosa para una entrevista grupal? No, porque eso va a depender de cada puesto. Todos los puestos requieren de personas y de habilidades distintas de las personas. Pero sí, es importante que al momento de ir a una entrevista grupal respetemos las opiniones de los otros, que seamos respetuosos al momento de hablar, esperar a que la otra persona termine de hablar y no como alborotarnos. Mantenerlos los más tranquilos posibles, evitar el nerviosismo y demás. Entonces, ¿cómo me preparo para una entrevista? Entonces, sé que puedo tener entonces entrevista individual o entrevista grupal. Para cada una de ellas, ¿cómo me voy a preparar? Primero, cuando me llaman, la coordinación de la entrevista. Esto parece obvio, pero es re importante. Cuando me llaman, saber de dónde me están llamando, qué empresa me está llamando, qué día vamos a coordinar la entrevista, el lugar, la dirección, si es presencial, me van a pasar la dirección, o si es virtual, el link de Zoom o de Meet o de alguna plataforma para conectarme virtualmente, eso chequearlo, ¿viste? Por dónde me van a contactar, lo mismo que el horario, ¿sí? El nombre de la persona que me va a entrevistar, su contacto por si tengo que reprogramar la entrevista o por si me tengo que contactar. Después, bueno, una vez que yo ya tengo, digamos, la coordinación, que sé de dónde me están contactando, voy a ir a reunir toda la información de la empresa, ¿sí? Conocer a qué se dedican, qué productos y servicios comercializan, cuál es su historia. Siempre en las páginas de las empresas ahí está esta información. Entonces, está bueno entrar, conocer y ver qué le puedo aportar yo a la empresa en base a mis habilidades, ¿no? Y a mi forma de ser, y a mi forma de trabajar y a la experiencia que tengo. Por lo general, cuando nos llaman, si es que estamos, bueno, en la calle, siempre apuntar la empresa es súper importante. ¿Por qué? Porque en el proceso de cuando estamos buscando trabajo, nos postulamos a varias búsquedas por día. Entonces, una vez que yo detecto la empresa, puedo saber ir a buscar esa búsqueda a la que me postulé, y ahí, bueno, repasarla, ver cuáles eran los requisitos excluyentes, cuáles eran las tareas que va a realizar la persona, ¿sí? Reunir la información sobre el puesto. Y además,
tener en cuenta que también podemos determinar cuáles son las preguntas que a mí me gustaría hacer, qué es lo que esperan, por ejemplo, del candidato, el tema de, bueno, de los beneficios, eso también determinarlo antes, y no dejarlo al momento quizás de la entrevista de decir, bueno, espero al día de la entrevista y veo que respondo, no, o sea, eso estaría bueno como poder ya tenerlo estudiado. Además, repasar el CV, estudiar las aptitudes, analizar las fortalezas, los puntos débiles. Al momento de la entrevista, no esperar a que llegue y bueno, como llego voy, y no, hay que prepararse antes. En el caso de que, bueno, que sea entrevista virtual, tratar de acondicionar el lugar, todo esto es antes de la entrevista, ¿no? Acondicionar el lugar, buscar un lugar tranquilo, con buena luz, donde pueda estar cómodo, avisarle si estoy con otras personas, avisar a mi entorno que, bueno, voy a tener una entrevista para que el lugar esté lo más tranquilo posible. Cuestiones técnicas, verificar las conexiones, chequear el sonido, la cámara, si la batería, si la computadora que la voy a hacer tiene batería. Si no, tener un plan B. Por ejemplo, el celular y utilizar los datos si se corta la conexión, por ejemplo. Con respecto a si es presencial, bueno, llegar con tiempo a la entrevista y cuidar la apariencia y con una vestimenta acorde al puesto. Y ahora, para ir finalizando, les voy a dejar algunos tips para durante la entrevista, ¿sí? Saludar de manera formal y tener una buena actitud inicial, sentarse con buena postura, prestar atención, responder con predisposición y simpatía, mostrar entusiasmo por el trabajo, cuidar las expresiones y el lenguaje, y preguntar en qué plazos tomarán la decisión final, o también preguntar cómo continúa ahora, si me van a contactar por sí o por no. Y, bueno, saber que quizás en un proceso de selección no solo pasemos por una sola entrevista, sino que si el proceso va avanzando, pasemos por varias entrevistas y quizás lo que preparé para la primera entrevista individual, las preguntas y demás, quizás después se me vuelvan a repetir cuando se avanza por el proceso. Acá les dejo mi correo y mi usuario de LinkedIn, me pueden contactar si tienen alguna duda o alguna consulta o algún CV para revisar, me pueden escribir, no hay ningún problema. Les agradezco un montón a todas las personas que estuvieron conectadas del otro lado. Muchas gracias a Ciara y a Ociara por el lugar y por tenerme en cuenta para dar esta charla. Espero que les haya gustado y si hay personas que se encuentran en búsqueda laboral, tengan paciencia, que el trabajo que están buscando va a llegar. Que tengan una excelente jornada y les mando un saludo. Chau, chau.